Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle Un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo
me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, entregada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En
somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. No he sido escogido, predestinado, está perfeccionado. No he sido elegido, purificado y preparado. Y sabes tú para qué, entiendes tú para qué. Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, con un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Bendecidos con toda bendición. Este es el ministerio donde Dios mismo, donde el Dios vivo imparte la enseñanza para que conozcamos su gloria, como es la vida eterna, como es el conocimiento que nos lleva a ser dioses, porque con él viene el conocimiento del Espíritu. Así pues, estamos en el lugar más excelente. Es importante que sepamos que se ha quedado atrás el conocimiento carnal como un género. O sea, esta era una sabiduría, era un conocimiento que duró hasta que llegara la revelación del Espíritu de Dios. Y con la enseñanza de Jesucristo, hombre, termina ese reinado de la carne. Hace 8 días estábamos entendiendo los misterios de la carne, o el misterio de la carne, porque la carne es carne humana y carne como género. O sea que existen 2 clases de carne. La carne humana, obviamente, es la que nosotros poseemos con un cuerpo de carne y huesos. Y la carne como género es un conocimiento que dejó como herencia Adán. Y ese conocimiento reinaba en todo el mundo. Y reinó hasta que Jesucristo, hombre, le entrega el reino al Dios y Padre para que con su sabiduría entendamos que fuimos despojados de ese género, del género carne. Sin embargo, poseemos un cuerpo de carne y huesos. Entonces, con esto nosotros damos paso a una gloria más. Y ese conocimiento nos va llevando de aumento en aumento hasta que vayamos teniendo una mente puramente espiritual, despojándonos así del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así pues, un saludito a la amada en las naciones, a todos los que nos ven en todos los países por medio de las cámaras y que están siendo llevados también a esa posición de dioses. Nosotros juntamente con ellos disfrutamos de esta sabiduría. Entonces, para esta oportunidad tenemos un conocimiento muy especial. El tema que tenemos para hoy es verdaderamente excepcional. Se llama la aparición de Dios. El tema, como les repito, tiene por nombre la aparición de Dios. Es muy interesante porque toda la humanidad siempre ha querido ver a Dios. Y hay un problema bien grande,
para los que quieren ver a Dios, porque no lo van a poder ver. Dios es espíritu. Entonces, siempre la gente ha tropezado con eso. Apareció Jesús de Nazaret y Él les dijo: yo soy Dios. No llenaba las necesidades del pueblo judío. ¿Cómo lo querían ver? ¿Como un Dios? Simple y sencillamente porque Él tenía un cuerpo que estaba igual que los demás. Y por eso tropezaron. Porque a Dios, en realidad, de ninguna forma se le puede ver. Porque Dios no es materia. De hecho, nosotros en el tiempo de la gracia, nosotros escuchamos a Jesucristo hombre que tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret. Y él tenía también esa duda, esa curiosidad. Y le dijo: ¿quién es el Señor? ¿Tú o yo? Ninguno. Porque Dios no puede ser carne. O sea, Dios mismo no puede ser un cuerpo de carne. De hecho, hubieron manifestaciones donde estuvo Dios en un cuerpo llamado Jesús de Nazaret, en José Luis de Jesús, en Moisés, pero los tres ya no están, los tres murieron. Por eso había una enseñanza en la gracia que se llamaba los velos de Dios. Dios se pone un velo temporal para efectuar una labor, y cuando esa labor o ese proyecto termina, entonces también termina la manifestación de Dios en esa carne. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar ya en materia después de esta aplicación. Dice 1 Timoteo 3:16. Y dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Quiere decir que la piedad tenía un misterio, y grande. Así dice Timoteo 3:16. Y dice: Dios fue manifestado en carne. Esto nosotros no lo podíamos entender hasta que se conoció el misterio de la carne. Porque hay carne género y hay carne humana. Entonces Dios se manifestó en una carne humana para que se diera un proyecto de salvación, que es el proyecto de Cristo. La palabra Cristo significa Salvador, significa Redentor. Eso quiere decir que Dios se puso un cuerpo llamado Jesús de Nazaret para comenzar la labor de salvar a la humanidad por medio de un conocimiento, por medio de una doctrina. Nosotros lo sabemos ahora, pero antes nosotros no sabíamos eso. Nosotros andábamos efectivamente como andan todos. Pero nosotros somos ahora un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo escogido, para que nuestra mente fuera llevada de gloria en gloria y poder conocer estos misterios. Conociendo el misterio de la carne, Dios no se podía manifestar en una carne como género, una carne como espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no se puede revolver con la carne, hablando de la carne género, pero sí puede estar en una carne humana.
De hecho, Jesús de Nazaret, cuando resucita, dice: miren, yo mismo soy, tengo carne y huesos. ¿De qué carne estaba hablando? De una carne humana, porque la carne como género no era la sabiduría ni el conocimiento de él. Él tenía el conocimiento del Espíritu. Ahora estamos entendiendo perfectamente cómo es que Dios fue manifestado en carne. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que necesitaba tener ese velo. Y esto nosotros ahora lo podemos entender claramente porque los misterios nos van llevando a que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados para poder conocer esto, y esto nos va llevando a una clase de vida, a una forma de vida diferente. Nosotros dejamos de creer a la religión, nosotros dejamos de creer a las celebraciones porque nuestra mente está siendo renovada. O sea, la humanidad siempre ha tenido la religión como base principal para poder querer ver a Dios, para querer agradar a Dios, para saber de Dios. Pero esa no es la forma ni el lugar correcto para poder alumbrar los ojos de su entendimiento. Por eso es importante que nosotros prestemos mucha atención a lo que Dios dice cada vez que hay una enseñanza, cada vez que se maneja una gloria, un conocimiento de Él. Y esto es sumamente importante. Digo, si quieren verdaderamente llegar a la gloria de Dios. Vamos a continuar. Vamos al libro histórico de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 18. Ahora vamos a poder entender muchas cosas que se leen en el libro de Juan. Y después vamos a ver por qué. O sea, dónde Dios encerró sus misterios, dónde Dios puso su sabiduría para dejarla escrita. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, el conocimiento, la sabiduría para los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tinieblas es ignorancia y la luz es la verdad. Cuando aparece la verdad, la mentira desaparece. Ya no puede reinar más la mentira donde hay una verdad. Entonces dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Cuando dice a lo suyo vino, es porque traía un propósito, lo que acabamos de mencionar, un propósito de salvación. Y ese propósito de salvación tenía que tener su cumplimiento. Pero ¿qué dice? Los suyos no le recibieron. Los suyos no entendieron lo que él quiso decir.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice a todos los que ¿qué? Creyeron. O sea, para uno poder creer, tiene que escuchar. ¿Y qué tiene que escuchar? Una palabra, un conocimiento, una sabiduría, para poder creer en ello. Esta fue una labor que fue de 2000 años. Comienza con Jesús de Nazaret, continúa Pablo escribiendo las 14 epístolas y viene Jesucristo hombre a darnos a conocer esas 14 epístolas, a explicarnos. Porque Pablo pone el fundamento, pero dice que luego viene otro que ¿qué? Que edifica encima. Y cuando termina la edificación, cuando termina la labor, también termina todo el proyecto. O sea, había que creer entonces a todo ese proyecto para poder entrar en la gloria de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie, ¿qué dice? Porque Dios es un espíritu. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiere decir que a ninguno le ofrecieron que iba a poder ver a Dios. Que lo iba a conocer es diferente. Porque cuando termina el proyecto de Jesucristo, nosotros entonces llegamos a conocer a Dios. Pero no le podemos ver porque Dios es un espíritu, es una sabiduría, es una doctrina, es una enseñanza que está en la mente de cada uno de nosotros, por lo cual nos da derecho a llamarnos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser exactamente igual que como era Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era un cuerpo de carne, carne humana, con huesos. Por eso cuando resucita dice, yo mismo soy, tengo un cuerpo de carne y de huesos. El mismo que murió en la cruz, ese mismo resucitó. Pero lo importante en ese cuerpo era el espíritu que estaba en su mente. Por eso cuando él estaba en la cruz, dice que entregó el espíritu. Porque ya no iba a hablar más como doctrina, y sin embargo también menciona, Padre, ¿por qué me has? Porque él se sentía que ya no tenía el conocimiento para enseñar. O sea, su labor había terminado. Y el cuerpo fue llevado a luz inaccesible. Ahora entendemos que la manifestación de Jesucristo hombre fue de la misma manera. Entonces los judíos querían ver a Dios en Jesús de Nazaret y no lo podían ver. O sea, nosotros conocemos a Dios, no podemos decir que lo hemos visto, porque no es lo que se ve, sino lo que no se ve, lo que se cree.
Por eso el conocimiento que nosotros recibimos es espiritual. Nosotros lo creemos y nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Nosotros creemos en nuestra mente que somos hijos de Dios, porque está escrito, porque nos lo enseña la Biblia. Entonces, ¿qué era el beneficio? Conocer a Dios. Vamos a avanzar, si no nos quedamos mucho tiempo ahí. Juan 17:3. Y estos fueron los versos que leímos para el consejo de la siembra. Y dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, ¿qué es la vida eterna? Que conozcamos quién es el Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocer que hay un espíritu eterno, el Espíritu de Dios que estaba en Jesucristo a quien Él envió. Y se llamó Hijo. ¿Por qué? Porque tenía al Padre como sabiduría, como conocimiento, y se movía por medio de lo que le decía el Padre, por medio de lo que tenía en su mente. Y eso era poder en ese cuerpo. Y así se manifestó porque así Dios lo quiso. Así fue que hizo milagros. Así fue que se levantó al tercer día de entre los muertos. Porque ¿quién más tenía ese espíritu? ¿Solo Él? Entonces, eso es lo importante, que conozcamos. Y conocer significa saber que los ojos de nuestro entendimiento han sido alumbrados para poder creer a lo que escuchamos de parte de Dios. Vamos a ir a Juan, capítulo 21, versos 20 al 25. Perdón, Juan 21, 20 al 25. Y dice así: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. En los versículos anteriores es donde Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. O sea, acababa de tener una plática con Pedro. Y después le dice: Pedro, sígueme. Y Pedro le siguió. Pero volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, ya le había encomendado algo a Pedro. Pero viene Pedro y le pregunta: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, póngale atención a esto. Si él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Como quien dice, a ti no te interesa. Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo eso. No le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es. Quiere decir que lo escogieron para que él escribiera el libro de Juan, y en el libro de Juan encerrar los misterios de Dios, porque en este libro es donde nosotros hemos conocido
lo que Jesucristo habló en el cuerpo de Jesús de Nazaret, pero que nunca nadie había entendido en toda la historia. Ahí conocimos nosotros qué es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahí conocimos por qué Jesús de Nazaret es uno con el Padre y ahora nosotros somos uno con Él y uno con el Padre. Ahí conocimos nosotros todos los misterios. Aún de ahí habló Jesucristo, hombre, los misterios de que a Él ya no le verían más. Sin embargo, en la religión lo siguen esperando, a Jesús de Nazaret. Aún en la gracia esperan a José Luis de Jesús. Porque ellos necesitaban algo que vieron. Pero ahora estamos conociendo que a Dios no le vamos a ver jamás. Porque Él es espíritu. Y esa es la aparición de Dios, que Dios apareció en un cuerpo. Pero después, por eso en cierta oportunidad Jesucristo, hombre, también dijo lo mismo. A mí ya no me viene más y yo no les voy a decir algo que a mí se me ocurra, sino que si Dios ya no me da la gracia para compartírselas, yo más no puedo dar. Y luego el fin. Y le entregó el reino al Dios y Padre para que sea el que hoy en día está enseñando a sus hijos. Es bien sencillo de entender, pero lleva un largo proceso. Entonces la obediencia es la que nos ha llevado a tener el entendimiento alumbrado para conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en el libro de Juan se encierran los misterios que Dios quería que conociéramos. Lo que los judíos no pudieron entender porque solo entendieron las parábolas. Y por eso en la religión hoy en día siguen predicando las parábolas y le dan el entendimiento que primero se les viene a la cabeza con una mente carnal, de un género que tiene ignorancia. Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 4. Estamos ahí. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué es lo que le interesa a Dios? Hablar, no que lo vean. Porque con verle no ganáramos nada. Pero si nos habla, ese es como a alguien que quiere conocer a una persona y solo le muestran la foto. Pero si le muestran a la persona, ahí sí que la redundancia, en persona, entonces va a poder preguntar, va a poder la persona explicar quién es. De repente le dice, yo soy tu tío, yo soy tu primo, yo soy tu... Algo que no conocía, algo que no sabía de esa persona. Entonces, a Dios lo que le interesaba era hablar, y habló por medio de los profetas, dice. Por eso los profetas, según lo que está escrito, eran apedreados, perseguidos, y algunos los mataban, porque ellos decían hablar en nombre de Dios. O sea que todo aquel que predica o que predicó en la historia, no le miraban cara de Dios. A José Luis de Jesús lo maltrataban. Le decían,
deje de estar engañando a la gente, pero se imagina qué le decían antes. Porque eso sí ha aprendido la humanidad, a insultar, a juzgar equivocadamente. Pero no son prestos para oír. Y toda la enseñanza, ¿qué es lo que nos encarga? ¿Qué es lo que nos recomienda? ¿Qué es lo que nos aconseja? Que oigamos, que seamos humildes en el oír. Pero se ha tergiversado eso. Sin embargo, los que fuimos llamados, los que fuimos escogidos, estamos aquí porque el don del oír es la fe. O el don de la fe es por el oír, que es lo mismo. Entonces, continuamos con la lectura. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Dios habló por los profetas, pero ninguno de los profetas se llamó hijo porque Dios no permanecía ahí. O sea, a los profetas solo les venía algo inspirado, lo decía, lo comentaba, lo hablaba, y después él ya no podía hablar más. Sin embargo, cuando vino Dios y estuvo, por eso dice el verso que leímos primero, el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Ahí se manifestó, y esa carne y esos huesos, ese cuerpo, dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y creeremos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque ahí estaba Dios. Y en esa manifestación se llamó Hijo. Por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Fíjese, la palabra resplandor es lo que aparece antes de la gloria. Cuando va a comenzar el día, ¿qué es lo que mira usted? El resplandor de la claridad. Y así lo decía Jesús, que el reino era como el resplandor de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero aquí dice que Él era el resplandor ¿de qué? De su gloria, no de la aurora. O sea que venía la gloria de Dios, pero antes como resplandor venía el Hijo. O sea, ahora podemos nosotros entender esto que está escrito de una mejor manera, por la gloria en la que nosotros estamos. ¿Cómo nos ha llevado el Padre de gloria? En gloria. Entonces dice: y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, por eso fue que el Hijo se manifestó en dos partes: Jesús de Nazaret y Jesucristo hombre. Jesús de Nazaret decía: cuando yo venga, yo no los dejaré huérfanos, dice, cuando venga otra vez. No estaba hablando del cuerpo de carne y huesos, estaba hablando del Espíritu, que el Espíritu iba a regresar otra vez, porque el Espíritu era el Padre y el Espíritu era Dios. Y regresó nuevamente el Padre, regresó nuevamente Dios, regresó nuevamente el Espíritu, pero esta vez en otro cuerpo, llamado José Luis de Jesús, que era lo que en Juan se anunció que iba a venir otra vez. Y cuando venga, dijo que iba a decir que el diablo era destruido, que el pecado había sido quitado y que Jesucristo no iba a venir más
hablando de Jesús de Nazaret. Eso era necesario para el conocimiento de nosotros y parte de la gloria que predicó Jesucristo hombre. Por eso en la gracia todavía no se conocía al Padre, ni se conocía que era una enseñanza espiritual, la transformación. ¿Cómo se creía en la gracia que iba a ser la transformación? Que con este mismo cuerpo íbamos a salir volando y que sin fin de cosas, que ahora para nosotros resulta un tanto gracioso, porque la vida eterna, la transformación, era pasar del conocimiento carnal que teníamos al conocimiento espiritual. Cambiamos de forma, cambiamos de enseñanza, cambiamos de doctrina, y eso era la transformación. De hecho, Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está claro. Lo que se iba a transformar era la mente. Allá había ignorancia, aquí está la verdad. Aquí está la luz de la que nosotros leímos allá en Juan capítulo 1, que Él era la luz. Y que la luz iba a resplandecer y que la mentira no iba a poder detener esa verdad. Y es lo que ahora estamos nosotros viendo, lo que estamos conociendo. Es más, lo que estamos disfrutando, porque esos son unos beneficios que más adelante los vamos a ir viendo, y entonces ahí vamos a comenzar nosotros a manifestar la gloria que tenemos en la mente. ¿Terminamos o todavía nos faltó el 4? Hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Segunda carta a los Corintios 5, 18 y 19. Dice así: y todo esto proviene ¿de quién? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo, o sea, estaba en la mente de Cristo, para que Cristo pudiera reconciliar al mundo con Él, por medio de su palabra. ¿Qué hubiera pasado si Jesús de Nazaret no habla y José Luis menos? No conociéramos nada. Estuviéramos presos en la ignorancia. Pero no, cuando se habla de una libertad, es esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, que salimos de la esclavitud de la mentira, de la esclavitud de la ignorancia, para tener una verdad y disfrutar el conocimiento que Dios nos da, de gloria en gloria. Entonces dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, todos tenemos derecho a la reconciliación. Por eso Jesucristo, hombre, decía, no tiene un rótulo aquí en la frente que dice este sí, este no, ni este es Dios y este no es Dios. No, es aquel que oye su enseñanza, que oye y entiende sus palabras. Primera carta a los Corintios 1:30. Ya vamos a ir terminando. ¿Sí? Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, ¿por quién? Por el Espíritu. O sea, por una palabra, por un conocimiento, por una doctrina.
O sea que sin Dios en esa mente no vamos a ninguna parte. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, parte de la doctrina, santificación y redención, hasta que nos redimió. Se recuerda que Jesucristo hombre dijo 4 requisitos para la transformación. Entendemos ahora claro que esos 4 requisitos venían por medio de una información, por medio de un conocimiento, que ahora estamos viendo que era la aparición de Dios. ¿Cómo se apareció Dios? En una mente que habló. ¿Por qué habló? Porque tenía una boca, y esa era la boca de Jesús de Nazaret, igual que la boca de José Luis de Jesús. Ahora es sencillo de entenderlo, porque Dios está en la mente y usa. Por eso eran necesarios los velos. Y había otra enseñanza que se llamaba los velos de Dios. ¿Por qué Dios estaba en Moisés? Porque dio la ley. Y ahí dice, la ley por medio de Dios fue dada. Pero es un velo llamado Moisés. Por eso los judíos dicen la ley de Moisés. Ahora está clarito. Entonces podemos nosotros tener a Dios, claro, por medio del conocimiento. Y allá lo dice en Corintios 2. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué tenía Cristo en la mente? A Dios. Por eso ahora somos hijos de Dios, porque Él gobierna. Y vamos a terminar con 1 Timoteo 6. Está interesante esto. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 13 al 16. Y aquí Pablo le escribe a Timoteo, haciéndole una recomendación, un encargo, y dice así: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ¿qué? O sea, si alguien está todavía con la esperanza de querer ver a Dios, vio los velos que Dios usó. Y sin embargo, esos velos generaban muchas dudas. Porque yo oía a quien yo les hablaba en el tiempo de la gracia. Pero ese señor tuvo 3 mujeres. Eso era lo primero que decía. Y de ahí la pregunta, ¿y él de dónde es? ¿En dónde nació? Ah, es boricua. Porque ese era el velo. Lo mismo decían de Jesús de Nazaret. ¿Acaso este no es el hijo de María,
y tiene hermanos, pero lo importante era la sustancia, el conocimiento, la sabiduría. Entonces vamos a concluir. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Por eso, dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Primera a los Corintios 4:5. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga ¿quién? El Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Ahora, ¿dónde Dios había escondido esos misterios? Porque dice los misterios que han estado escondidos. A Juan le dijo que escribiera, y en el libro histórico encontramos nosotros que ahí estaban los misterios, y Pablo escribió en el fundamento algunos que José Luis de Jesús nos trasladó. Pero ¿por qué Jesucristo hombre no nos dio estos misterios? Porque no se tocaba completamente el libro de Juan. Recuerda que decía que solo él se podía meter ahí y a donde le decían, no a todo. Sin embargo, ahora nosotros estamos entendiendo bien clarito. Como dijo Emilio hace 8 días, que una persona le dijo, gracias, apóstol, por haberme revelado mi verdadera identidad. Y él le dijo, no, yo no te revelé la verdadera identidad. Yo solo di un conocimiento en blanco y negro. Allá en la transformación, ahí van a ver cara a cara y a todo color. Y van a conocer su verdadera identidad. Por eso ahora se nos enseña por qué es que somos dioses. ¿Por qué es que somos hijos? Porque tenemos la misma sabiduría en nuestra mente. Esperamos reunirnos nuevamente una vez más en la próxima y nos declaramos como nos declara el Evangelio del Dios vivo. Bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Bendecidos.